Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. En este episodio vamos a hablar de la sentencia AP 3150 de octubre 23 del 2023. El radicado es el 59651, cuyo magistrado ponente es el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Esta sentencia trata del delito de acoso sexual. La disertación que trae esta sentencia, primero que todo, es sobre el acoso sexual y los hechos que deben de ser realizados para que den lugar a la comisión de este delito. Además, trata de las causales de casación de la violación directa de la ley sustancial frente a la violación indirecta de la ley sustancial. En cuanto al asunto, la Corte decide sobre la inadmisión de la demanda de casación presentada por la defensora de un procesado contra la sentencia de segunda instancia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el 9 de marzo del 2021. Este tribunal confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa misma ciudad y quien condenó al procesado como autor responsable del delito de acoso sexual. Frente a los hechos, según se determinó en instancias, el 5 de abril del 2017, el procesado, quien era tío político de la joven víctima, ella para ese entonces tenía 18 años. Él llega a la vivienda donde ella se encontraba y que quedaba en el municipio de Piendamó, Cauca, y le propuso tener relaciones sexuales, a lo cual ella se negó. Luego la sentó en las piernas, intentó besarla, le levantó la blusa para manosearle los senos, le tocó las partes íntimas y la obligó a tocar su miembro viril. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, se tiene que el 2 de mayo del 2018, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Piendamó, la Fiscalía formuló acusación por la presunta comisión del delito contemplado en el artículo 206 del Código Penal, esto es acto sexual violento, cargo que el procesado no aceptó. Ya el escrito de acusación se presentó el 4 de mayo del 2018 y su audiencia se llevó a cabo el 4 de julio siguiente ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán. En esta oportunidad, la Fiscalía mantuvo la imputación de cargos formulada. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 6 de noviembre del 2019. El juicio oral se llevó a cabo el 12 y 14 del 2020, en donde se dio a conocer el sentido del fallo condenatorio por el delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A de la Ley 599 del 2000, por lo que en la sentencia el procesado fue condenado a una pena de prisión de 12 meses en calidad de autor del delito de acoso sexual, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término y le fue negada la suspensión condicional de la pena. Por este motivo se ordenó la expedición de las correspondientes órdenes de captura. Y entonces la defensa apela la decisión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante provedido de 9 de marzo del 2021, confirmó integralmente la sentencia condenatoria emitida por el ACU. Y en contra del fallo de segundo grado, la defensora elevó recurso extraordinario de casación. En dicha demanda de casación, la defensora postuló un único cargo, sustentado en la causal primera, acusando la sentencia del tribunal por haber violado directamente la ley sustancial por error, de indiscutible contenido sustantivo por aludir a la punibilidad. Y así, a partir de una confusa y desilvanada argumentación en el acápite que destinó para la demostración del cargo, se logró extraer que la defensora pide verificar de manera desprevenida, objetiva y concienzuda la sentencia del tribunal
para que, según ella, se determine que en la configuración del delito de acoso sexual resulta exigible una sucesión de actos que en el presente caso no se prolongaron ni en días ni en meses, sino que se trató, según ella, de un evento aislado. Y entonces esta defensora hace referencia al testimonio de la propietaria del apartamento en que vivía la víctima, quien dijo que ese día de los hechos no escuchó nada, razón por la que, de acuerdo a la jurisprudencia, solicita se emita sentencia absolutoria, porque además el peso de la actividad probatoria nunca debe recaer sobre la víctima en caso de presunto acoso sexual, por lo que debe evaluarse con detenimiento cuál es la necesidad, conveniencia y pertinencia de cada acto de investigación que requiera la participación de dicha víctima para evitar su revictimización, en donde se debió identificar algunos de los siguientes elementos para esta defensora: la etapa de la vida de la víctima en que ocurrieron los hechos, la pertenencia de la víctima a la comunidad que hagan parte de dinámicas sociales de discriminación o vulneración. Y luego de citar algunas decisiones de la Corte en que se desarrollaron los elementos constitutivos del delito de acoso sexual, esta defensora indica que el procesado incurrió en insuperable error de interpretación de la situación fáctica y jurídica con absoluta ausencia de dolo. También señaló esta defensora que al proceder el tribunal a decidir la solicitud de audiencia en la propia sentencia, violó el derecho a defensa por la parte demandada convertida en reo en el incidente de decepciones, no solo por impedir hacer uso de los respectivos medios de impugnación, sino al omitir una oportunidad para que dicha parte formulara un alegato de conclusión. Enseguida, en una cápite de petitum, la defensora solicitó se declarara la nulidad de la sentencia emitida por el ACU y así se disponga la absolución del implicado, toda vez que en la actuación no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, porque la sentencia se fundamentó únicamente en el testimonio de la víctima, lo que resulta insuficiente para la demostración del elemento normativo de la violencia. Por ello, solicita casar el fallo impugnado para en su lugar modificarlo y otorgarle la libertad a su prohijado. Y ya posteriormente, en un subcapítulo llamado Conclusión, ella refiere que si el tribunal hubiera tomado en consideración la causal de inculpabilidad, que no menciona, y hubiese analizado las condiciones personales del inculpado, no habría caído en la falsa conclusión de hallar responsable penalmente al procesado, sino que fue incurrido en error por las declaraciones de la denunciante. Y finalmente puntualiza que si la sentencia no hubiese violado directamente la ley sustancial por exclusión evidente a norma relativa de la pena y hubiese tenido en cuenta la personalidad, equidad, ausencia de antecedentes del acusado y circunstancias de atenuación punitiva, no habría condenado al procesado a la exagerada e injusta pena de 12 meses de prisión. Frente a las consideraciones de la Corte, de acuerdo a lo previsto en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, ella entra a examinar ese escrito casacionista de la defensora para determinar si es admisible o no, dependiendo si se cumplen los requisitos establecidos en dicho estatuto, si en la demanda existe interés jurídico, si ella señala alguna causal de casación, si desarrolla los cargos que sustentan dicha demanda y si la misma demuestra la necesidad del fallo para cumplir con algunas finalidades del recurso. Por ello, la Sala inicia realizando un recuento de la propuesta casacional de la defensora y procede a referirse a los hechos en concreto. Para la Corte, como lo ha reiterado, la demanda de casación no es un simple alegato de instancia, ni su finalidad es ofrecer una nueva oportunidad para que se contrapongan los argumentos de las partes para que se obtenga una satisfacción a sus pretensiones frente a la decisión razonada de los falladores. Porque la connotación de la demanda de casación como mecanismo extraordinario implica para el casacionista la carga procesal de fundamentar adecuadamente su postulación dentro de precisos requisitos que obedecen a principios lógicos y jurídicos,
en el entendido que a esa sede arriba el fallo prevalido de una doble presunción de acierto y legalidad, solo quebrantable a partir de la definición precisa y objetivamente fundada de que la sentencia comporta un error de tal magnitud que su manifestación en el proceso asoma ostensible y tiene por sí misma la virtualidad de obligar la revocatoria de lo decidido, o cuando menos su modificación trascendente. De acuerdo a lo anterior, no es posible criticar lo decidido por el ADCUEN a partir de apreciaciones particulares, por demás interesadas, que en sí mismas no verifican la materialidad de un error que por lo ostensible y trascendente se asume de fácil determinación. Además, en aplicación al principio de lealtad, al casacionista se le exige presentar los cargos con plena corrección fáctica, debiendo presentar los hechos que pretende discutir que corresponden a lo que contiene el expediente y las decisiones tomadas al interior de este. Entonces, conforme a estas pautas, de entrada la Corte no encuentra un camino diferente al de inadmitir la demanda de casación, porque en su confección la defensora desatendió, entre otros, los principios de claridad, de autonomía de las causales, el de crítica vinculante y de sustentación suficiente, pues bajo la sola afirmación de invocar la causal primera de casación, sin ningún orden lógico ni racional, dedicó su exposición a presentar un sinnúmero de ideas inconexas que apuntan a criticar la decisión de condena emitida en contra del procesado, decisión de la que desdice por no estar de acuerdo, según trata de entenderse. A pesar de la valoración probatoria que condujo a los juzgadores a esa conclusión, sumado a que la casacionista incluso solicitó la nulidad de la actuación a partir de un incomprensible argumento por supuesta lesión del derecho de defensa. De esta manera precisa la Corte, inicialmente la defensora contraviene el principio de autonomía que rige la casación, en cuanto no es posible mezclar ataques correspondientes a diferentes causales en un solo cargo, dado que cada causal tiene una naturaleza y finalidades diferentes, y sus disímiles parámetros de demostración acarrean consecuencias diversas. Máxime cuando de la caótica exposición emprendida por la memorialista ni siquiera se avisora la debida sustentación de la multiplicidad de reproches, bajo los postulados que rigen su correcta aducción en esta sede extraordinaria. En efecto, cuando se postula la violación directa de la ley sustancial, el argumento a presentar opera eminentemente jurídico o dogmático en cuanto se trata de determinar que a ciertos hechos que se asumen como demostrados no se les aplicó la norma adecuada, se empleó una ajena al caso o se interpretó inapropiadamente la que correspondía. Ese error implica, como desde antaño lo tiene precisado la Corte en la sentencia CSJSP del 2 de marzo del 2005 con radicado 19627 y CSJSP del 3 de agosto del 2005 con radicado 19643, entre otras, afirmar y probar que el juzgador de segunda instancia ha incurrido en error, ya sea primero por falta de aplicación o exclusión evidente, que se presenta cuando el funcionario judicial yerra acerca de la existencia de la norma y por eso no la aplica al caso específico que la reclama. Ignora entonces él o desconoce la ley que regula la materia y por eso no la tiene en cuenta, habiendo incurrido en error sobre su existencia o validez en el tiempo o en el espacio. Segundo, por aplicación indebida, que se origina cuando el juzgador, por equivocarse al calificar jurídicamente los hechos o cuando, habiendo acertado en su adecuación, yerra al elegir la norma correspondiente a la calificación jurídica impartida. Y tercero, por interpretación errónea,
¿Qué ocurre cuando el juez selecciona bien y adecuadamente la norma que corresponde al caso sometido a su consideración, pero se equivoca al interpretarla y le atribuye un sentido jurídico que no tiene o le asigna efectos contrarios a su real contenido? Adicional a ello, la Corte de manera reiterada ha establecido que cuando se acude a la causal primera de casación, se deben aceptar los hechos y las pruebas de ellos, tal como fueron declarados unos y apreciados las otras por el juzgador de primera instancia. Se requiere entonces exponer las discrepancias en el ámbito de lo estrictamente jurídico, es decir, solo con las consecuencias jurídicas atribuidas a los hechos declarados, sin que resulte viable alegar o sugerir al mismo tiempo la presencia de errores de apreciación probatoria, dado que para ello la ley ha previsto la vía indirecta. Aquí la Corte entonces presenta los radicados atinentes a este aspecto. Por lo que para el caso en concreto, la defensora ni siquiera determinó cuál fue la norma dejada de aplicar por el tribunal, pues solo en el último párrafo del escrito casacional hizo mención a que en la sentencia impugnada se violó la ley sustancial por exclusión evidente de la norma relativa a la pena. Acerto del que bien puede interpretarse que el error recae en la norma sustantiva que contiene la pena determinada por el legislador para la conducta punible por la que fue sentenciado el procesado, o en relación con los preceptos normativos que regulan la adecuada dosificación punitiva, en tanto que según el discurso de la defensora que puntualiza la exposición final, su defendido fue objeto de imposición de una exagerada e injusta pena de 12 meses de prisión e inhabilidades públicas. Pero con apego a lo que someramente logra entenderse del desarrollo del cargo, se tiene que la insatisfacción de la defensora apuntaría a que el tribunal aplicó de manera indebida el artículo 210A del Código Penal, que tipifica el delito de acoso sexual, pues la conducta emprendida por el acusado solo se desplegó en un aislado episodio, pero en soporte de ello se opone a la valoración que los juzgadores hicieron de las pruebas aducidas en el juicio. Entonces, si bien la censora escogió la vía directa, no la desarrolló ni la demostró, porque no verificó con las citas textuales respectivas que dentro de los argumentos de los fallos de instancias los jueces dieron por sentado que el proceder desplegado por el implicado no se acoplaba a la ilicitud finalmente atribuida. Y pese a ello, encontró que la conducta por él cometida era objetivamente típica del delito de acoso sexual, o que, como desatinadamente lo deja entrever la casacionista en su confusa argumentación, su defendido incursionó en una causal de inculpabilidad, sin enseñar cuál, y aún así los sentenciadores dejaron de lado su reconocimiento. Por el contrario, en el fallo del tribunal para la Corte, claramente se evidencia la manera en que fue descartado el alegato defensivo que propendía por la absolución del acusado en atención a la atipicidad de la conducta punible y en específico por la errada convicción de la defensora en cuanto ella cree que la agresión del implicado constituyó un incidente aislado e insustancial. Por ello, el tribunal, luego de revalidar la procedencia de la variación de la calificación jurídica dispuesta por el juzgado, donde degradó la conducta de acto sexual violento, que se encuentra en el artículo 206 del Código Penal, a la de acoso sexual, que se encuentra en el artículo 210, respecto de la configuración, en el caso en concreto, de esta última ilicitud, o sea, de acoso sexual, y con respaldo en la jurisprudencia y en particular la sentencia CSJSP 931 de mayo 20 del 2020, radicado 55406, el tribunal señaló:
Si bien la abogada en el recurso de alzada es enfática en sostener que aquí ocurrió un caso aislado, el cual, según afirma, a la luz de la jurisprudencia no permite la configuración del delito de acoso sexual, el tribunal no comparte esa particular y sesgada óptica del caso, en tanto si se analiza de forma desapasionada y objetiva del dicho de la víctima, la inevitable conclusión es que el procesado la acorraló, hostigó consecutivamente y asedió. Para dicho tribunal no hay manera jurídica y justa de encasillar el comportamiento del encartado como un acto aislado, pues la rotunda prueba arroja lo contrario. Esto es, que fueron múltiples actuaciones de acoso físico y verbal desplegados con el firme propósito de conseguir un fin libidinoso, dado que el procesado, luego de proponerle a la víctima tener relaciones sexuales y ante su negativa, primero, la tomó duro. Segundo, la sentó en sus piernas. Tercero, le preguntó si quería tener algo con él. Cuarto, le expuso: Dios mandó la carne para estar con una mujer. Quinto, vuelve y le coge la mano con fuerza y la obliga a tocarle el miembro. Sexto, le insinúa que bajara. Séptimo, le decía que sentía placer. Octavo, trató como de abrazarla. Noveno, intentó besarla a la fuerza. Décimo, le manoseaba los senos. Onceavo, después su parte íntima. Doceavo, le refería que se dejara, que nadie se iba a enterar. Treceavo, que lo importante era sentir, disfrutar el momento. Catorceavo, le aseguraba que desde hace tiempo le tenía ganas. Quinceavo, la cogió de la cabeza y le dio un beso. 16avo, como ella estaba enferma, ella le decía que se estaba aprovechando y él le contestaba: no importa. 17avo, la levantó y siguió tocándole todo el cuerpo y le indagaba sobre qué sentía. Para el tribunal, un aspecto importante es que lo anterior se dio en un contexto de firme y reiterada negación por parte de la joven víctima, quien en todo momento se negó a sostener algún tipo de interacción sexual con el acusado. Tampoco prestó su aquiescencia al reprochable asedio. Otro punto relevante es que el procesado representaba cierta autoridad para la víctima, en tanto ella lo veía con respeto porque él era esposo de su tía. Entonces, la única forma de considerar la existencia de un evento aislado sería que el procesado, el día de los hechos, solo hubiera desplegado una manifestación. Pero eso lejos está de ser así, dado que palmario resulta, él ejecutó por lo menos 17 eventos continuos y consecutivos de acoso, asedio y hostigamiento. Tal era el malestar que el sistemático acoso sexual ocasionó a la joven que ella rompió en llanto y lo único que quería era que su verdugo se marchara, pero él no accedía, pues su propósito denodado era proseguir con el hostigamiento. Definitivamente la víctima estaba sumamente mortificada, pues el procesado, una vez ingresa al cuarto de la joven sin darle tregua ni descanso, simultáneamente despliega actos idóneos de físico y verbal. Fue un ataque intenso y repetitivo que inicia inmediatamente él ingresa al cuarto y culmina cuando se retira. La morada de la víctima, sitio elegido por ella para estar tranquila, segura y descansar, fue utilizada por el procesado para pretenderla sexualmente y cuando ella lo rechazó, él optó por ejecutar un acoso sistemático, volviéndole la noche a ella en un verdadero calvario, pues fue un asedio tras otro y cada vez él se volvía más creativo y desinhibido, al punto que le tocó la parte íntima y le cogió fuertemente la mano, se la puso en su miembro con la intención de masturbarse. Por ello, a la defensora le debe quedar en claro que si bien el delito de acoso sexual exige una sucesión de actos, ello no quiere decir que deban prolongarse en días o meses, pues tal interpretación es equivocada porque la norma no fija plazo, fecha o lapso.
Así las cosas, si en una hora o en un mes determinado sujeto con fines lujuriosos despliega acoso, hostigamiento o persecución persistente y reiterativa, le estarán forjando los insumos correctos para incurrir en la conducta prohibida. El hecho que la joven haya sido asediada por un espacio no superior a una noche no quiere decir que tales actos pierdan importancia para el derecho penal. La víctima siempre se negó y él insistió, por lo que es inminente que la víctima fue acorralada en su propio domicilio, de cual no pudo salir porque el procesado, superior en edad y posición familiar, no se lo permitía, pues la tenía sujetada y cuando no tocándola o intentando besarla a la fuerza, diciéndole palabras de contenido erótico. La angustia de ella, aunque no indica tiempo, se infiere se prolongó por un lapso. Y sin lugar a dudas, el propósito del procesado era rotundamente sexual. De ahí la frecuencia con la cual la acosó, la presionó consecutivamente para que ella, agobiada, accediera a involucrarse sexualmente con él, pero su intención se frustró. Entonces el acusado, siendo una persona adulta y en sus cabales, cometió el delito en cuestión. Entre una amplia gama de posibilidades lícitas, él dispuso su ánimo cognitivo y volitivo para irse contra la ley penal, pues desarrolló una indebida interacción de índole sexual con la joven, dado que rechazada su propuesta libidinosa, de manera ininterrumpida la acosó verbal y físicamente. Él ejecutó conductas vejatorias contra su dignidad e integridad personal, la instrumentalizó y con ello la degradó, humilló y ofendió. Con esta sustentación del tribunal, entonces para la Corte, con independencia del acierto que condensa la referida variación de la calificación jurídica, aspecto que en todo caso no podría remediarse en atención al principio de no reformatio impejus, el análisis precedente, valga precisarlo, se muestra acorde con la postura que la Sala ha diseñado en torno a la configuración del delito de acoso sexual, y en específico en lo que hace relación a la particular consideración de la casacionista, quien para esa ilicitud no se acopla si no se desarrolla en varios días o en un espacio de tiempo prolongado. Contrario a ello, la Corte ha precisado: el acoso sexual en sus varios verbos rectores dice relación con una suerte de continuidad o reiteración, que no necesariamente, aclara la Corte, demanda de días o de un lapso prolongado de tiempo, pero sí de persistencia por parte del acosador. Ello estima la Sala para evitar que por sí misma una manifestación o acto aislado puedan entenderse suficientes para elevar la conducta delito, independientemente de su connotación o efecto particular, en el entendido que la afectación proviene de la mortificación que los agravios causan a la persona. Desde luego, es posible advertir que el bien jurídico tutelado, libertad, integridad y formación sexuales puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos, el legislador, dado que aplicó un criterio bastante expansivo de la conducta, estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores compatibles con la noción de acoso. De haberse pretendido sancionar penalmente hechos aislados o individuales, bastaba con así referenciarlo a través de verbos como insinuar, manifestar, solicitar o realizar, como así sucede en la ley penal española, donde a más de circunscribirse el delito a ámbitos laboral, docente o de prestación de servicios, directamente se sanciona a quien solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero.
por lo que la Corte resalta que el asedio, entre otros verbos contemplados en la norma examinada, no reclama de prolongación en el tiempo, sino de insistencia en el actor, que se traduce en la inequívoca pretensión de obtener el favor sexual a pesar de la negativa reiterada de la víctima. Por lo que en consecuencia nada en el cargo interpuesto por la defensora comprueba el distanciamiento entre la lectura del tribunal y la hermenéutica apropiada de las normas llamadas a regular el caso. Adicionalmente, si de la confusa argumentación resultara permisible entender que la intención de la demandante apuntaba a cuestionar la valoración que los juzgadores le otorgaron a algunos de los medios suasorios construidos en la audiencia de juicio oral, por ejemplo, las deponencias de la propietaria del apartamento y de la víctima, surge evidente que la defensa se equivocó en su vía de ataque, pues lo correcto era oponerse a las deducciones probatorias del juez colegiado por vía de la violación indirecta de la ley sustancial. Por lo que el desarrollo de este motivo de casación, o sea, por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial, exige que el interesado, en primer lugar, identifique uno de los concretos vicios que pueden configurarlo, esto es, o un error de hecho que puede consistir en un falso juicio de existencia, un falso juicio de identidad o falso raciocinio, o segundo, un error de derecho que se puede configurar por falso juicio de legalidad o por falso juicio de convicción. Cada uno de estos yerros tiene un supuesto fáctico distinto y excluyente respecto de los demás, por lo que la sustentación específica debe de ser coherente con la naturaleza del cargo. Por último, la sustentación debe acreditar que el error es trascendente, de modo que la enmienda del yerro daría lugar a una declaración de derecho esencialmente diversa y opuesta a la meritada. Sin embargo, esta no fue la vía escogida por la recurrente, ni mucho menos desarrollada de cara a las exigencias decantadas por la corporación. Por lo que la demandante no solo se equivocó al momento de seleccionar la causal de casación apenas enunciada, sino que además incumplió el compromiso exigido por la jurisprudencia de identificar uno de los específicos vicios que constituyen las distintas modalidades de violación indirecta de la ley sustancial, por lo que el recurso carece de un presupuesto básico para su debida sustentación. Los hechos anteriormente citados, sin lugar a equivocación, desvirtúan el error que ella le atribuye a los sentenciadores. Finalmente, la solicitud de nulidad deprecada por la libelista, con fundamento en una incomprensible lesión al derecho de defensa, tampoco encuentra asidero jurídico en su exposición, pues aunado a que se desconoce cómo formula un vicio de garantía en sede casacional, se avisora la incomprensión que ella tiene del procedimiento adjetivo penal consagrado en la Ley 906 del 2004, toda vez que en este plexo normativo no se consagra algún incidente, nunca precisado también por ella, incidente que permitieran alegatos de conclusión, presuntamente negados a la profesional del derecho, en tanto una vez proferido el fallo que confirma la sentencia de condena, la única posibilidad de controversia lo es el recurso casacional, del que ahora conoce la Corte. Así las cosas, a la luz de las anteriores apreciaciones, la Corte constata sin dificultad la ausencia de los mínimos requisitos reclamados para la viabilidad del recurso extraordinario, porque los planteamientos de la demandante no se ciñen a los postulados de claridad, precisión y suficiencia, sin que a la Corte le esté dado suplir o componer los deficientes razonamientos de la memorialista por la expresa prohibición derivada del principio de limitación, por lo que la Sala inadmite la demanda que se examina, más aún cuando no se advierte que el recurso esté convocado a cumplir alguna de sus finalidades o se hayan vulnerado garantías de orden fundamental que impongan su protección oficiosa.
Pero la Corte también recuerda que frente a esta determinación tiene cabida el mecanismo de insistencia, de acuerdo con lo señalado en el auto del 12 de diciembre del 2005, proferido en el radicado 24322, entre otros. En consecuencia, la Corte inadmite la demanda de casación presentada por la apoderada judicial del procesado, insistiendo que en contra de este auto procede el recurso de insistencia conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 del 2004. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.